Hola, ¿qué tal a toda la comunidad de Rosbrief? Bienvenidos a una entrevista más en esta cobertura extensiva que venimos realizando de la edición 2025 del Festival Cannes Lions. Hoy tenemos a una gran invitada, Jimena Archundia. Ella está presente en la categoría de Brand Experience and Activation como jurado de Shortlist. Jimena, primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Para nosotros es un gusto enorme, como estoy segurísimo también lo es para toda la comunidad de Rosbrief. Felicitarte por este nombramiento como miembro del jurado y pues cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Feliz también de estar aquí y feliz de poder compartir con ustedes y con su audiencia todo lo que viví a través de este proceso de casi un mes de juzgamiento de piezas. Sí, no, y me imagino que la sobreestimulación y todas las campañas que estuviste revisando debió haber estado un poco intenso, ¿no? Pues mira, a mí la categoría en específico, porque claro que estuve platicando con otros jurados de otras categorías, ¿no? Y esta categoría en específico es muy rica, por así decirlo, de material. Entonces, un estimado, pero yo estuve revisando alrededor de 350 casos. Entonces, pues sí, la dedicación fue muy nutritivo, ¿no? Ver tantos casos, pero pues también la dedicación, el tiempo y el foco necesario, sobre todo pues para premiar, ¿no? El tiempo y el esfuerzo que hay detrás de cada campaña, sí fue importante. Sí, y ahora que mencionas esto, para ti, obviamente sin mencionar detalles, ¿no? Pero ¿qué elementos fueron clave para que una campaña destacara en esta categoría que tocó juzgar? Pues mira, la categoría en específico toca, bueno, en general yo creo que todas las categorías se cruzan entre ellas, ¿no? Hubo algunos casos que estaban repetidos, pero sobre todo esta categoría tiene subcategorías y yo podría decir que si bien el general de la categoría reconoce las ideas que construyen un valor de marca, que genera conexiones auténticas y relevantes con las personas en la vida real, dependiendo de la subcategoría también va cambiando un poco el foco que se esté evaluando. Entonces, a mí me asignaron casos en la categoría de automóviles, también estuve revisando casos en tecnología y espacio físico, guerrilla y stunts, y otra subcategoría que me encanta, podría decir que es de mis favoritas, que es la que tiene que ver con contexto y cultura. Entonces, va variando. Sin embargo, lo que yo podría compartir con la audiencia a nivel general de todas las subcategorías es que, número uno, pues que sean ideas que nacen de escuchar a la audiencia, ¿no? Y sobre todo hoy en un mundo que es muchísimo más digital, mucha más información, realmente escuchar lo que las personas quieren y cómo se están relacionando con las marcas y eso convertirlo en una experiencia siempre va a ser muchísimo más nutritivo y va a traer mejores resultados. Dos, un entendimiento claro del contexto cultural. Yo acá digo que es bien, en general, en toda la comunicación, pero cuando estamos hablando de una experiencia, el contexto es bien importante para que sea parte de la vida de las personas y no esté interrumpiendo su día a día. Y tercero, podría mencionar pues la estrategia como fundamento de todo, ¿no? Al final, las ideas que construyen afinidad con la marca a través de la experiencia y que pueden realmente reflejar su posicionamiento, los beneficios y los valores, también es fundamental y es un elemento clave dentro de la evaluación de todos los casos. Sí, a mí también algo que me apasiona mucho es como toda esta parte cultural y el papel que desempeña la cuestión de todo el contexto que gira en torno a estas marcas, a estas campañas. ¿No, pudiste notar algunas tendencias emergentes en la forma en la que las marcas están activando sus experiencias en el entorno actual? Pues mira, y sobre todo en un momento en donde la inteligencia artificial está dominando todas las conversaciones, ¿no? Y yo la realidad es que sí esperaba, ¿no? Así dije, bueno, pues voy a ver con qué me voy a encontrar aquí en cuanto a inteligencia artificial, tecnología, y sí está presente y es bien importante y bien interesante porque la presencia tiene que ver más con la tecnología cuando se usa
para conectar emocionalmente con las personas, ¿no? No nada más es tener tecnología o inteligencia artificial por tenerla, sino realmente yo podría decir que está como al servicio de la creatividad y al servicio de la conexión humana. No nos olvidemos de verdad de esta categoría, ¿no? Que es el contacto real con las personas. Entonces, por ahí las tendencias que podría yo mencionar es, uno, sí el uso de esta tecnología y de la inteligencia artificial. También otro par de tendencias que no son nuevas, pero se siguen viendo constantemente, tiene que ver con propuestas que tienen un fuerte componente social. Inclusive ambiental, ¿no? También sobresalen todas esas campañas que buscan generar un cambio positivo, hacer conciencia sobre problemas urgentes, dependiendo del estado de cada una de las comunidades. Entonces, esas campañas siguen teniendo gran relevancia. Y también podría mencionar que el entretenimiento, ¿no? Cómo cruzamos la experiencia con el entretenimiento y con momentos culturales. Entonces, sin mencionar campañas en específico, pero bueno, sí por ahí hubo bastantes casos en cuanto a las Olimpiadas, ¿no? Que el año pasado pues dominó la conversación y todos también vimos cómo estuvieron ahí las marcas y cómo lo hizo Francia en general, ¿no? Entonces, momentos culturales, o también hay mucho cruce de lo que es el entretenimiento para las audiencias en cuanto a ideas que tienen que ver con activaciones alrededor de los deportes. También hubo bastante alrededor de la música, inclusive también para algunas industrias en específico, el arte como un componente interesante y que a la vez el arte cruzado con la tecnología, ¿no? Y con las experiencias mucho más inmersivas, también todo ahí está cruzado en cuanto a las tendencias. Y ahora que lo mencionas, o sea, creo que ya eres una de las voces más autorizadas para hablar al respecto, ¿no? Entonces, desde tu expertise, el cómo vienes observando y el cómo viene evolucionando esta industria, más todo lo que te tocó ver en Cannes, ¿cómo consideras tú entonces que se está redefiniendo la experiencia de marca en un contexto donde justo la atención del consumidor es cada vez más limitada? Sí, y yo creo que aquí la respuesta es a total comunicación. No creo que sea únicamente en cuanto a experiencias de marca, pero la atención, sin duda alguna, es el tema de conversación, ¿no? ¿Cómo ganamos la atención de las personas en un mundo en donde pareciera que estamos llenos de estímulos y precisamente es más complicado tenerla? Y la realidad es que desde mi punto de vista y lo que nosotros hemos observado es que todo nace con escuchar al consumidor, ¿no? O sea, en el momento en el que tú realmente le estás pasando un mensaje en la forma en la que éste se manifieste, sea una experiencia de marca, sea un posteo en social media, sea una campaña mucho más grande, el mensaje es lo más importante, porque mientras tú tengas un mensaje que las personas quieran escuchar, entonces vas a tener su atención, ¿no? Pero si estás transmitiendo un mensaje que sí, seguimos muy enfocados en ventas o quizás en mensajes mucho más funcionales, pues ahí en automático pierdes la atención de las personas. Entonces, una vez más, el contexto y la cultura son realmente importantes, o sea, el contexto lo es todo, ¿no? Porque necesitas entender culturalmente qué está viviendo cada una de las personas para poder generar estos mensajes y entonces tener su atención. Y ahí una vez más es donde la inteligencia artificial, yo digo que es la mejor herramienta o es un gran puente para lograrlo, porque ahí tenemos toda la información mucho más accesible y lo que nosotros podemos hacer es justo eso, transformarlo en mensajes más personalizados, ya estos mensajes todos campañas genéricas, la realidad es que pues si las personas no sienten que le estás hablando a ellos, siguiente, Claro. ¿no? Entonces, en cuanto a las experiencias, es lo mismo, ¿no? Al final una experiencia que se adapte al entorno o al contexto donde estás. Insisto, alrededor de los 350 casos que me tocó evaluar, hubo experiencias desde muy pequeñas hasta muy grandes y muy escalables, ¿no? Entonces, quizás experiencias muy pequeñas, por ejemplo, en el sector de automóviles, mucho en cuanto a presentaciones, ¿no? En exposiciones o en ferias específicas, que es como el CES, ¿no? En donde se presenta. Entonces, pues quizás ahí la atención está mucho más localizada, ¿no? Mucho más localizada, pero también se busca que no se quede solo en ese lugar en donde se está presentando, sino también cómo puede viajar y cómo puede ser escalable a distintas audiencias.
Entonces, va variando la atención dependiendo del contexto en el que estés, pero es bien importante que la idea, la experiencia esté ad hoc al contexto. Hubo otras, ya las verán pronto, ¿no? En los shortlists, pero igual otra idea, ¿no? En un concierto, en un festival de música, ¿no? Que también hemos visto que han ido creciendo, pero también en un festival de música, cómo se adapta la misma experiencia al contexto versus presencia, ¿no? Que quizás también por ahí puede ser que, bueno, la presencia de la marca en un evento versus la experiencia realmente que atiende lo que las personas están viviendo ahí. Sí, por supuesto. Y me imagino que observaste muchos cambios justamente en la manera en la que las campañas integran la tecnología y la creatividad justamente para generar esta conexión emocional con el público, ¿no? Sí, sí, sobre todo en cuanto a tecnología, experiencias más inmersivas y en cuanto a inteligencia artificial, mucho más personalizadas. Mucho más personalizadas, sí. Pero ojo, y también sigue habiendo una gran presencia de ideas que no necesariamente están apalancadas de la inteligencia artificial, pero que también son muy relevantes y resuelven problemas sobre todo sociales. Ok, eso está muy interesante, ¿no? Por ejemplo, desde tu perspectiva, ¿qué distingue una gran activación de marca de una simplemente funcional? Porque, por ejemplo, ahorita ya comentabas, ¿no? O sea, los festivales de música, la presencia de la marca a la experiencia que brinda la marca, ¿no? Sí, totalmente. Yo te diría que eso, funcional versus, pues más que gran activación, más conexión con tu audiencia, tiene que ver totalmente con el contexto con el que lo estás haciendo, ¿no? Entonces, funcional es pues nada más estar presente en algún punto porque pues ahí está tu audiencia, ¿no? Y tienes que tener presencia versus realmente entender y escuchar lo que ellos están buscando de tu marca o a través de tu marca y desde ese lugar generar las experiencias. Entonces, ahí radica toda la diferencia. Y antes de concluir esta entrevista, Jimena, a mí me gustaría mucho preguntarte, y más que una pregunta, creo que también es una reflexión, porque ¿qué aprendizajes te deja esta experiencia como jurado sobre el estado actual de la creatividad, no solamente en América Latina, sino como a nivel ya global en cuestión de industria? Claro. A ver, porque fue una categoría, pero genuinamente fue muy, muy variada, ¿no? Porque a diferencia de otros festivales, ¿no? En donde también he tenido la oportunidad de ser jurado, acá pues la información es mucho más breve, ¿no? Entonces es el caso, 3, 4 preguntas y listo, lo cual como jurado, uno, se agradece, pero dos, ¿no? También lo hace más, ¿Más complejo? Exacto, no sé si complejo, pero requiere mucha más atención, sobre todo en esta categoría en donde es una experiencia de marca que resuelve, por ejemplo, un problema local de una comunidad. Entonces, realmente en otra parte del mundo, del otro lado, ¿no? Entonces, cuando me tocó ver casos de Latinoamérica, de México en específico, pues de pronto puede ser muchísimo más sencillo porque pues vives, ¿no? Vives la cultura todos los días, pero con el mismo foco hay que evaluar las otras culturas, ¿no? Entonces, es muy enriquecedor ver, realmente meterte al contexto cultural de todos los casos, porque lo que podría parecer para una cultura algo pues no tan innovador, no tan creativo, para otra cultura claro que lo es, ¿no? Entonces, meterte a este contexto fue muy enriquecedor y ver en qué punto está clarísimo, ¿no? Cada uno de los países, de pronto países, ¿no? Que nos resultan un poco más lejanos por cómo estamos estructurados a nivel industria y meterte a analizar cómo ellos también están llevando la comunicación es bastante interesante. En cuanto a América Latina, yo siempre he creído que es un país muy rico en tradiciones también y cómo esto lo traducimos en creatividad también es bastante, pues sí, se reconoce bastante y se vio, ¿no? Se vio en los casos. Y bueno, pues otros países, ¿no? Que quizás tengan un poco más desarrollado el tema de tecnología o de inteligencia artificial también ad hoc a ellos.
pero en general fue bastante enriquecedora la categoría. Y eso, ¿no? Realmente, no lo voy a dejar de decir, el contexto es importante y cómo usamos la tecnología y la inteligencia artificial a nuestro favor para realmente generar estas conexiones humanas, porque de eso va, ¿no? En un mundo en donde podría parecer que toda la comunicación es a través de un formato vertical en tu celular, una conexión de una marca con un individuo cobra muchísima relevancia, porque realmente ahí es donde generas una lealtad muchísimo más a largo plazo, ¿no? Por cómo lo hiciste sentir. Entonces, es una categoría bien importante y la creatividad que nosotros ponemos ahí realmente es el sustento y la base de todo. Una creatividad que está en constante transformación, como está el mundo en general. Sí, por supuesto. Y ya para concluir, ¿cómo después de todas las campañas, porque fueron más de 300 campañas y bueno, de 300 casos los que te tocó ver, analizarlos, por supuesto, justamente, ¿no? O sea, todo con base al contexto. ¿Cómo ves el futuro de la industria después de lo que viste hoy? ¿Cuál crees que es el siguiente paso? O sea, ya hablábamos de inteligencia artificial, hablábamos del medio ambiente, de sustentabilidad, etcétera. ¿Cuál crees que es el siguiente paso? ¿Qué crees que es lo que viene después de todo lo que a ti te tocó analizar? Pues mira, con base en lo que observé, yo creo que el futuro es bien humano, ¿no? Entonces, sí, la inteligencia artificial, sí la tecnología, pero una vez más como un puente para facilitar estas conexiones humanas. Pero el contacto humano, el resolver problemas como sociedad, problemas igual u oportunidades ambientales, eso se sigue viendo y seguimos en un mundo en donde lo necesitamos, ¿no? Entonces, las marcas al servicio de poder sumarse a estas causas sociales, en automático generan mejores conexiones con las personas. Y cuando tienes una mejor conexión, puede influir de manera interesante también en tus ventas, ¿no? Porque pues al final todas son marcas. Pero yo veo un futuro en donde sí tenemos un fuerte avance en cuanto a tecnología, pero como una herramienta para hacer la vida de alguna manera más fácil, Sí. más conectada, más humana. Sí estamos aquí conectados todo el tiempo, pero sí también las personas están buscando experiencias y conexiones reales, ¿no? En donde sí vivas, te puedas sentir en otro mundo, ¿no? Quizás, pero en la vida real. Entonces, la parte humana y escuchar a las personas. Por ahí también hubo varios casos que a mí me sorprendieron positivamente, que la base de todo el caso, toda la investigación tiene que ver con las personas, ¿no? Entonces, escuchamos lo que estas personas decían, cómo se relacionaban con la marca en las redes sociales, y a partir de aquí generamos esta idea que además tuvo excelentes resultados porque, claro, partió de lo que la gente ya estaba diciendo alrededor de la marca en sus distintos puntos de contacto, ¿no? Entonces, regresarle ese poder a las personas, de poder de alguna manera co-crear la comunicación con las marcas, es como tendría que ser el futuro para la comunicación. Qué bonita reflexión, qué forma, incluso aquí hasta lo anoté, o sea, el futuro se ve muy humano, o sea, qué gran frase. Sí, o sea, ya me pusiste a pensar mucho a mí también, la verdad. Sí, está. Porque es interesante, ¿no? Porque Sí, podría parecer que todo dice lo contrario, pero no, ¿para qué usamos la tecnología y la inteligencia artificial, no? Pues humanos vamos a seguir siendo. Y de hecho, pues hay varias campañas también de comunicación que pues por ahí no las voy a mencionar, ¿no? Pero que se han hablado, que se hacen con inteligencia artificial y dejan la emoción a un lado, ¿no? Que dices, entonces, ¿dónde estuvo al final, pues a ti quien te va a comprar es un ser humano, ¿no? Que tiene emociones, eso no se nos puede olvidar. Sí, claro, ¿no? O sea, y siempre la idea en función, más bien la herramienta en función de la idea y no al revés, ¿no? Exacto, al servicio de la creatividad, las herramientas. Entonces, no, está increíble y me voy a quedar reflexionando en eso, creo, bastantitos días. Y pues, Jimena, agradecerte muchísimo esta oportunidad. De verdad, para mí personalmente ha sido un gusto platicar contigo, escucharte, aprender mucho, mucho de ti y pues tener a una persona tan influyente como tú dentro de esta industria, con tu conocimiento y todo, para toda la comunidad de Rosebreed, pues
de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti. En nombre de todo Rosbrief también te deseamos muchísimo éxito. Muchas gracias. Agradecer tu presencia aquí, que para nosotros es muy enriquecedora. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Perfecto. Pues, comunidad de Rosbrief, continuamos con esta cobertura de Cannes Lions 2025. Cannes ya está próximo a ocurrir, entonces ya veremos un poquito de lo que platicamos contigo, Jimena. Gracias. Muchísimas gracias a ti y a toda la comunidad de Rosbrief. Nos vemos pronto. Chau, chau.